Estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más. En la fecha vamos a estar repasando algunos conceptos y aspectos fundamentales de los cuales nos habla la Ley 827 de seguros, especialmente el aspecto relacionado al régimen contable, que es el cual nos va a permitir realizar los ejercicios que tenemos posteriormente. Vamos a iniciar hablando un poco sobre las definiciones de las cuales nos habla esta ley, que son importantes conocer y manejar. Y aquí tenemos especificadas estas definiciones de las cuales nos habla la ley, como ya señalé. ¿Quién es la autoridad de control de la industria aseguradora en nuestro país? Es el Banco Central del Paraguay a través de la Superintendencia de Seguros. El superintendente, por supuesto, es el superintendente de seguros. El seguro nosotros ya conocemos su definición, que es toda transacción basada en convenio o contrato o acuerdo donde una parte, que es el asegurador, se compromete ante una tercera, que es el asegurado, o un tercero, en este caso que sería el beneficiario, por daño, perjuicio o pérdida, a cambio del pago de una suma estipulada. Definición que nosotros ya hemos profundizado en clases o videos anteriores. La prima, ¿qué es la prima? Es el monto de suma determinada que debe pagar el tomador o asegurado. ¿A quién? Al asegurador, en concepto de la prestación del servicio. En este caso sería por la contraprestación, por la cobertura del riesgo que ofrece. Luego tenemos el premio. Otra definición importante que debemos manejar, que es el premio, resulta de sumar a la prima, que ya estuvimos viendo qué es la prima, los gastos impositivos de la emisión de la póliza. Así nos dice la ley. ¿Y cuáles son esos gastos impositivos? Puede ser el impuesto al valor agregado, por ejemplo. ¿Qué es el reaseguro y el coaseguro? ¿Qué son? Son formas de transferencia del riesgo, donde existe un reasegurador al cual el asegurador transfiere parte del riesgo. Y el coasegurador es un tipo de seguro donde hay participación de dos o más aseguradores. Ustedes ya también vieron la diferencia en clases o videos anteriores. Luego tenemos la definición de asegurador. ¿Quién es el asegurador? En este caso sería la empresa aseguradora, que debe ser una sociedad anónima, de acuerdo a lo que nos dice la ley, autorizada por la Superintendencia de Bancos para operar en el caso de prestación de seguros o reaseguros. El reasegurador es también la misma empresa que está autorizada por la autoridad de control, que es la superintendencia, para prestar servicios de reaseguro. Luego tenemos los auxiliares del seguro, que pueden ser el agente, productor o corredor de seguros, el liquidador de seguros, el corredor de reaseguros. Son auxiliares. Luego tenemos las ramas o ramos del seguro, que son dos: ramos elementales o patrimoniales y el ramo de vida. Definiciones que tenemos en la ley y ustedes van a ir leyéndolas también. Luego tenemos las empresas que pueden operar como aseguradores y reaseguradores. ¿Cuáles son las únicas empresas que pueden operar en este carácter? Son las sociedades anónimas. Y ahí vamos a rememorar un poco lo que ya conocemos sobre sociedades anónimas, que tienen también sus requisitos y están normadas o regladas por el Código Civil, y específicamente las que van a dedicarse a la actividad aseguradora están regidas por esta ley. Y también están habilitadas a operar las sucursales de sociedades extranjeras habilitadas debidamente en nuestro país, y también aquellas que tengan la autorización del organismo de control, que es la superintendencia, como ya estuvimos viendo. Las empresas tienen la autorización para operar una vez cumplidos estos requisitos que tenemos aquí enunciados. La constitución legal, es decir, que deben estar constituidas en la forma de sociedad anónima, de acuerdo a las leyes que estuvimos mencionando, que pueden ser el Código Civil y todas las leyes conexas. Incluye la ley 1034 del comerciante y las leyes tributarias también, todas ellas una vez que estén debidamente constituidas y autorizadas por la autoridad de control. Objeto exclusivo. ¿A qué se refiere objeto exclusivo? Que aquellas sociedades anónimas que tengan por objeto prestar el servicio de seguros o reaseguros deben tener objeto exclusivo, no pueden realizar
otra actividad relacionada. O sea, se constituyen para prestar este servicio de ser seguros y reaseguros. El capital mínimo, también deben tener un capital mínimo y debe estar integrado de acuerdo a lo que nos dice la ley, y habla al respecto en los artículos 18 y 19, pero nosotros sabemos que el capital mínimo que deben tener estas empresas es el equivalente en guaraníes a $500,000 americanos. De esto nos habla la ley en sus artículos, en el artículo 17 específicamente, por cada grupo. Otro requisito es, en el inciso D, que los organizadores y autoridades de la entidad por constituirse no tengan inhabilidades legales, lógicamente. Los planes, como vimos que son dos, que se ajusten a lo establecido en la ley, que está establecido también en su artículo 11. Y las sociedades extranjeras, además de los requisitos establecidos para las sociedades nacionales, deben acompañar también otros requisitos que son los últimos balances de los últimos 5 años y otros requisitos que también pueda disponer la autoridad de control. La ley también nos habla de la póliza, que es la póliza, es el contrato de seguro, que también tiene sus normas específicas. Estas pólizas deben estar ajustados también a lo que establece el Código Civil y deben estar redactadas las pólizas en forma clara, fácilmente legible, en idioma oficial, que en este caso la ley habla del idioma español, excepción hecha para las pólizas de seguro marítimo o aéreo, u otras que la autoridad de control autorice sean redactadas en otro idioma. ¿Por qué? Porque estos traspasan las fronteras de nuestro país, entonces deben estar en otros idiomas también para que sean entendibles. El capital de las empresas de seguros se establece conforme al tipo de operaciones que realicen y se dividen en 2 grupos. El primer grupo es aquel grupo que se dedica al deterioro de las cosas, o sea, cubre el riesgo por deterioro de cosas. Y el segundo grupo es el que cubre riesgos de personas. No obstante lo dispuesto, estas entidades pueden cubrir riesgos de accidentes personales y de salud igualmente. Capital mínimo, como ya estuvimos diciendo, es el de $500,000 americanos por cada grupo. Régimen de contabilidad, un aspecto que nos interesa. Como ya nosotros estuvimos viendo ya en clases anteriores el plan y manual de cuentas de las entidades aseguradoras, y en el marco de su potestad, la autoridad de control dispone la adopción de un sistema claro y uniforme de contabilidad y establece en ese sentido el plan de cuentas, el formato que deben adoptar los estados financieros conforme a las NIC y NIF, también las publicaciones y todo lo relacionado. Dice aquí que la cuenta pérdidas y ganancias evidencia los resultados exactos de la explotación. Las empresas de seguros que operan en el país deberán llevar su contabilidad legal en idioma español, así como también la documentación completa de sus operaciones, lógicamente, y conservar la documentación por un plazo de 5 años. Informes trimestrales. Se deben emitir informes de manera periódica y uno de ellos es el informe trimestral que las empresas aseguradoras deben emitir y presentarlas ante la autoridad de control en un plazo establecido que es de 20 días. El ejercicio financiero es un aspecto que nos interesa, que tienen una particularidad. El ejercicio financiero anual de las empresas de seguros será cerrado el 30 de junio de cada año. Y la asamblea general ordinaria, porque es una sociedad anónima, recordemos, tiene asamblea, se celebrará dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio financiero, que es el 30 de junio. En cuanto al balance anual, al igual que los informes trimestrales, estos serán presentados ante la autoridad de control con una anticipación no menor de 30 días antes de la celebración de la asamblea y debe incluir memoria, balance general o estado de situación financiera, cuenta de pérdidas y ganancias, informe del síndico. Una sociedad anónima tiene síndico, debe ir acompañado del dictamen de un auditor externo que debe estar inscrito en los registros de la autoridad de control. En cuanto a publicación de balances, otro aspecto que nos habla el régimen de contabilidad, que la autoridad de control dictará las normas a las cuales las empresas de seguro deberán ajustarse. Esto puede ir
modificándose en el marco de la competencia que tiene la autoridad de control. Y aquí tenemos, remarcamos la autoridad de control, es la Superintendencia de Seguros, que depende del directorio del Banco Central del Paraguay. Auxiliares del seguro, como ya estuvimos señalando al comienzo de la definición, donde están las definiciones, y vemos aquí la constitución de empresas reaseguradoras. Sí, la particularidad que tienen es aquellas empresas que se dediquen al reaseguro pueden constituirse en el país de acuerdo a todo lo que establezca la autoridad de control, pero deben someterse también a aquellas formalidades que se requiere para la realización del seguro. Pero en este caso, las reaseguradoras nacionales deben integrar y mantener un patrimonio no inferior a 2.500.000 dólares americanos. Algunos aspectos fundamentales del régimen contable de las empresas aseguradoras a modo de repaso, y aquí señalamos la fuente. Todo esto que estuvimos mencionando se encuentra en la ley 827 de seguros del Paraguay. Muchas gracias.